No puedo dar por terminada la exposición de Manuel Azaña sin corregir un grave error provocado por mi pereza, por no levantarme bueno, ni siquiera por no levantarme, sino simplemente por no buscar la referencia. Citando este volumen, que por cierto, y también es importante hacer un añadido a la exposición de Azaña para indicar que este libro está digitalizado y se puede encontrar de manera gratuita. Yo no lo sabía, se puede encontrar pero bueno, está bien tener un volumen de semejante calado y de semejante calibre a mano y poder leerlo en cualquier ocasión y con el detenimiento con el que podemos leer las obras en papel. Está digitalizado en esa misma página donde encontré Verso y Palabra, creo que se llama, o Verso e Imagen, eso es, Verso e Imagen, el libro de Diez Borque sobre Calderón y la pintura, que he estado, por cierto, ya que he encontrado este volumen, he estado viendo la página y he estado viendo, he estado viendo otra vez Verso e Imagen, ese libro sobre Calderón y la pintura, y desde luego no me merece la pena comprarlo. Está muy bien así en versión digital porque es una selección un poco raquítica de pinturas y siempre vinculadas a la historia, a la mitología y a la Biblia y a los santos. Nada de particular interés, solo hay 3 o 4 pintores que son una revelación frente a lo que todos sabemos y a los pintores que todos conocemos. Pero bueno, este libro no me arrepiento de tenerlo en papel, aunque ya lo digo que no es necesario que lo compre nadie, porque, bueno, y alguien me dirá, estoy privando de su sustento a los autores. Sí, a los autores que son Jorge Guillén, Bergamín, Jiménez Caballero, Ayala y un montón de gente que por estar tan repartido el negocio no verían apenas nada. Así que sin ningún escrúpulo moral que acudan a esa página, que si no me equivoco es algo así como madrid.org. Lo enlazaré, pero parece ser que el PP en Madrid está haciendo lo que Hugo Chávez con la biblioteca Ayacucho. Está digitalizando todo lo pagado con dinero público, lo que me parece muy sensato. Bueno, en realidad no, precisamente esto no, está pagado por la Fundación Colegio del Rey, pero indudablemente a la Fundación Colegio del Rey le habrá dado dinero el Estado o el Ayuntamiento o la comunidad, y al final son las típicas cosas que ya están pagadas, y desde luego creo que hizo muy bien Hugo Chávez digitalizando el fondo de la Biblioteca Ayacucho. Lo que no hizo bien Chávez fue arruinar el país hasta el punto de que la página donde estaban alojadas esas digitalizaciones cayó, como cayó todo el Estado y toda la economía de Venezuela y toda la infraestructura de Venezuela. Esperemos que Madrid no caiga por estas medidas tan socialistas, pero que son de puro raciocinio, es que es de pura lógica. Si hemos pagado esto, al igual que hemos pagado las películas, programas y documentales de Radio y Televisión Española, lo normal es que haya una página, como la hay en Radio y Televisión Española, a la carta, antes a la carta, ahora Plays, además creo que con Z. Bueno, en lo de defender el idioma no anda muy bien Radio y Televisión Española. Bueno, es lógico, como digo, que haya una página donde esté lo que hemos pagado y podamos usarlo, como las carreteras, que por cierto, ahora quieren hacerlas de pago también y quieren hacer peajes. Eso estaría bien para el mantenimiento, pero otra cosa es que los mantengan. Bueno, pues como digo, este libro está al alcance de cualquiera, gracias a, no sé si a la Comunidad de Madrid o a, bueno, voy a buscarlo en directo para luego enlazarlo. Sería Azaña y con dirección de Vicente Alberto Serrano, entonces, y María San Luciano. Entonces yo pongo Azaña, Luciano, y a ver si hay suerte. No, de momento no. Ah, ya, y PDF, claro, PDF, porque es un PDF. Sí, madrid.org, así algo tan sencillo como madrid.org,
Y ya por curiosidad, madrid.org, B virtual, biblioteca virtual, se entiende. Si yo me voy a la página de la biblioteca, aquí está. Comunidad de Madrid, biblioteca virtual de Publica Madrid, publicaciones institucionales de la Comunidad de Madrid. Repositorio B virtual de Publica Madrid, que contiene tanto versiones digitales de obras en soporte tangible como obras nacidas digitales de las publicaciones editadas por todos los organismos de la Comunidad de Madrid que se encuentran en el catálogo, iniciado en abril de 2015. Bien, pues esta es la referencia tanto para este libro como para un riquísimo, espero e imagino, fondo de obras que, ya lo digo, las hemos pagado todos a través de la administración local o autonómica o lo que sea de Madrid, pero ese dinero desde luego es de todos y estas obras también. Vamos, ya a dejar de hacer el primo y de estar pringando. Bueno, pues como digo, tuve la pereza suficiente durante la exposición como para no hacer una sencillísima comprobación, que era irme a esa cita que quiero enmendar, de don Julio Caro Baroja, que estaba en una novela inacabada de Manuel Azaña, Fresdeval, de Jean Beccaud, página 353, que por cierto es un artículo traducido por... lo ponía, pero... sí está. Es una versión castellana de Florentino Trapero, así que Florentino Trapero también es otro de los investigadores, otro de los sabios que contribuyen en este volumen. Bueno, pues en esta introducción sobre la novela inacabada de Manuel Azaña, desde luego una interesante introducción, vamos, lo típico, que tiene mucho de autobiográfica, que los personajes se pueden reconocer, que Budia es un amigo de Azaña, aunque eso me parece que aquí no se revelaba con todo detalle, pero vamos, que la familia descrita en la novela es la familia de Azaña. Aquí está Bruno Budia. Cabe pensar que en lo que a la familia adversa respecta, la de los Budia, el otro personaje esencial de la novela, Bruno Budia, posee rasgos que le hacen asemejarse muy claramente con uno de los más viejos y fieles amigos de infancia de Manuel Azaña, José María Vicario, desaparecido hace pocos años, hombre interesante y atractivo que merecería por sí solo un estudio. No sé si ese estudio existe. En 1980, que es de cuando es este volumen, nos dice este ensayo que Juan Marichal ha publicado las cartas que Azaña le dirigió durante más de 30 años. Vicario, solterón que apenas se movía de Alcalá, pertenecía al bando de las familias conservadoras y era y siguió siendo siempre católico convencido. Bueno, pero lo que quería comentar era la cita de... Ahora entiendo por qué no me levanté, porque esto no está... Aquí está. Uno de los juicios más severos formulados sobre Azaña es quizá el de Julio Caro Baroja. Bueno, juicios adversos sobre Azaña hay bastante... Bueno, este sería un juicio muy negativo si fuera como yo lo recordaba, pero no es como yo lo recordaba. Es quizá el de Julio Caro Baroja, y esta es la cita. Es un letrado con todas las ansias, vacilaciones y amarguras de un letrado triste. Un hombre hecho para la crítica literaria más que para la creación, y de él se hizo un Robespierre. Es como si los franceses hubieran pensado alguna vez que André Gide podía ser un líder revolucionario. Esto lo dice en su magna biografía familiar Los Baroja, la página 249 de la segunda edición de 1978. Los Baroja ya es un libro que ha aparecido en esta biblioteca al tratar de Don Pío, de Pío Baroja,
Y efectivamente la cita no es como yo la recordaba. Lo compara con Gide. Y yo recordaba que lo comparaba con Genet. Fue mi error. No es con Genet, es con Gide. Entonces, habría sido enormemente insultante, habría sido tremendamente insultante que fuera con Gide. Perdón, con Genet, no con Gide. Porque ya dije que Gide, Genet, además de homosexual, era ladrón. Y entre las críticas que se hacen a Azaña, creo que no abunda la de que me tiran la mano en la caja ni nada parecido. Yo diría que más bien se fue con lo opuesto, y el que se fue con todo lo que pudo pillar y arrambló con todo fue Indalecio Prieto y tantos otros, pero sobre todo Indalecio Prieto. Y desde luego no me parece que, en fin, que se pueda hacer esa acusación a Azaña. A lo mejor sus biógrafos me desmienten, y desde luego me parece algo muchísimo más parecido a robar. En lugar de tener cerca a quien se quiere seducir casándose con su hermana, me parece mucho más parecido a robar darle un ministerio o darle un escaño, que son cosas que hemos visto en nuestros días, sin ningún rubor y sin ningún empacho ni ningún embarazo, y eso desde luego se parece mucho más a robar que lo que se le pueda reprochar a Azaña, que más bien se corresponde con amoldarse dentro de la legalidad a la legalidad entonces imperante, a la legalidad entonces vigente. No llama ladrón Julio Caro Baroja a Azaña, y todo lo contrario, le hace una comparación muy honrosa, porque André Gide fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, ni más ni menos. Es uno de estos premios Nobel muy refinados y muy exquisitos, que no le importan a nadie y que ahí están, pero que nadie desflora sus libros. Y no podía saber entonces, en el 78 me parece, y desde luego ni antes, no podía saber don Julio Caro Baroja que Gide era pederasta, con lo cual desde luego mucho más moral era el viejo Genet que el viejo André Gide, que con 70 años estaba abusando de menores todavía. Eso me parece que no lo podía saber de ninguna manera. Que era homosexual, sí, eso lo sabría todo el mundo, pero que era pederasta, imagino que claro, porque entonces ha hecho un cesto, le ha costado la torta un pan, porque si al final no es Genet que era ladrón, pero es Gide que es pederasta, es tanto peor. Pero entiendo que en el momento de escribir los Baroja, de darlo a la imprenta, don Julio Caro Baroja no podía saber de ninguna manera que Gide era homosexual y simplemente que era pederasta, y simplemente lo estaba comparando con un escritor muy refinado, que podría haber perfectamente ganado el premio Nobel. Azaña encajaba perfectamente con ese perfil, como quieren ahora los jefes de recursos humanos, son los nuevos esclavistas, los nuevos negreros en que se ha convertido la universidad, los trabajos académicos, las editoriales y tantos otros trabajos de todo tipo. Daba con ese perfil, ese troquel que se suele pedir en la Academia Sueca para la concesión del Nobel. Bueno, grave error el mío, que espero haber subsanado, pero ya de paso, ya que me he ido a la introducción de Fresdeval, me gustaría recomendar también la introducción a Fresdeval de Marco, que tengo aquí en su página, Fresdeval de Manuel Azaña, introducción, que está en su página, josemariamarco.com. Todo gratis también, todo gratis, aunque esto dimana de ediciones, supongo que ya agotadas, y de una biografía que está en constante remozamiento, en constante actualización. Bueno,
Fresdeval de Manuel Azaña, introducción. Esto lo ha colgado José María Marco en su página el 18 de mayo de 2018. José María Marco es un autor de los que se pueden considerar, vamos, de los que se consideran ampliamente revisionistas, y hablando de autores revisionistas también está Andrés Trapiello, que por supuesto en Las armas y las letras hace que aparezca profusamente este intelectual que al final tuvo que comandar sobre las armas, que fue Manuel Azaña. He estado también por descabalgar de su estante a Julio Rodríguez Puertolas, la historia de la literatura fascista española, más que nada por leer, pero vamos, tampoco es tan necesario, por leer la carta de Luis Escobar, el marqués de las Marismas del Guadalquivir, de Luis Escobar a Chaplin, afeándole su adhesión a la Segunda República y dándole motivos para, en fin, para desligarse de un mundo que él asociaba, Luis Escobar asociaba a hombres gordos con los dedos llenos de anillos, por un lado, y a escritores famélicos sin lectores, a profesores sin alumnos, etc. Y las dos críticas parecen estar describiendo a Manuel Azaña, que por un lado era un gordo blandito, pero al mismo tiempo también era un escritor sin lectores y un autor que no llegó a tener el triunfo que se esperaba en un principio, el triunfo literario, porque el triunfo político en 1926, pero es una obra anterior, por supuesto, muy anterior, en sus recuerdos, en su autobiografía, más o menos novelada, pero vamos, que es como la de Jiménez Caballero, la compara con la de Joyce y dice que resultaba renovadora porque entonces todavía no se habían puesto de moda esas novelas de recuerdos escolares como la de Joyce, Retrato del artista adolescente. Y bueno, quizás sea la obra más... Hay muchas iguales y hay muchas muy parecidas, pero quizás sea la obra más pertinente, y llamarlo novela quizás sea una impropiedad, porque es más bien son más bien unas memorias. Son memorias. Ya está, y las de Joyce también, no hay por qué inventar, no pertenecen a la novelística, pertenecen a la memorialística. Bueno, pues en El jardín de los frailes dice Azaña no aspirar a esas ilusiones al estilo de... Claro, yo creo que Azaña se parece en su propósito desde luego a Joyce, pero desde luego se parece en su prosa enormemente a Valera, a Juan Valera, a pesar de que en El jardín de los frailes diga que Valera lo aburrió de entrada. Pepita Jiménez lo aburre, sus maestros le dicen que es que porque no conoce suficientemente a la mística, no conoce suficientemente la mística española, pero la prosa de Azaña desde luego tiene una raigambre, un influjo enorme de la prosa de Juan Valera. Y no sé si al escribirla o al publicarla en 1926 ya había leído Las ilusiones del doctor Faustino, pero desde luego Valera con Las ilusiones del doctor Faustino escribe la novela de la vida de Manuel Azaña. Bueno, tengo aquí esta introducción a Fresdeval de José María Marco, que por cierto hay una fotografía de una edición en pretextos, Fresdeval, novela Manuel Azaña. No me queda claro si esta introducción que ha puesto en su página viene de ahí, viene de la edición de Fresdeval de pretextos. En 1980, que es cuando surge este volumen, en 1980 se dice, y se dice en la introducción que hemos leído,
que la única edición que se puede encontrar es esta. La única manera de leer Fresdeval era esta. Ahora parece que hay una edición en pretextos y puede que la introducción sea de Marco. En todo caso, quiero enlazarla porque es una introducción muy buena, que aparte de dar amplias noticias recién o nuevamente descubiertas sobre Azaña, por ejemplo, la chispa que inspiró tan largo trabajo fue una visita en 1926 al monasterio burgalés de Fresdelval. Cipriano de Rivas Cherif describe largamente en su retrato de un desconocido, que por supuesto hemos recomendado como libro fundamental, la emoción que en su amigo provocó la visión del monumento arruinado tras la desamortización. Azaña, en las notas personales redactadas con ocasión de aquella excursión, deja un retrato más escueto. Y bueno, hay una nota que nos lleva a tener que registrarnos. No, un segundo, hay una manera más sencilla de hacerlo, seguro. Aquí está, nota 2, nos lleva a las obras completas de Manuel Azaña. Bueno, ya está, pero esta de Oasis. Ahora bien, en el volumen tercero, página 873. Vale. Bueno, para mí es nuevo porque no tengo los demás volúmenes. Pero era algo bien conocido. Era algo bien conocido entonces desde los años 60. Pero bueno, ya digo que a mí de Azaña lo que me importan son sus obras literarias, pero en cierta medida, claro, sus anotaciones también son... Bueno, da igual, son anotaciones literarias. Pero bueno, este fragmento nos lo rescata José María Marco. Pero añade algo más. Deja un rastro más escueto. El sepulcro de Padilla en Fresdelval... No, perdón, ya escribe Fresdeval, quitándole la L. Hoy en el museo. Esto de las obras completas, volumen 3. Pero añade algo más al relacionar esta breve anotación con dos temas importantes. El primero, la sensibilidad ante las formas de expresión de lo popular. Rivas Cherif también apunta el regocijo de Azaña ante el nombre vulgar del palacio burgalés de la princesa de Éboli, que no es otra cosa que la casa de la puta del rey, de la nota de 1926. Bueno, lo que quiero rescatar de la introducción de Marco es una anotación, es una descripción sobre la estructura o la forma de la novela. Y me parece desde luego muy interesante. Dice Marco: el acierto de Azaña, que huye de cualquier tremendismo, es haber sabido expresar al mismo tiempo el aspecto sobrecogedor de esta violencia gratuita, pero inscrita en condiciones sociales y políticas muy precisas, y al mismo tiempo el aparato legendario que la rodea y la hace, por así decirlo, aceptable. La solución narrativa que ofrece Fresdeval consiste en situar la narración en el plano de lo fabuloso. La leyenda es la materia misma de la narración, que por eso es caótica y no respeta ninguna linealidad cronológica ni expositiva. La temporalidad de Fresdeval es la propia de una sociedad sin historia. O en otras palabras, la sociedad retratada en Fresdeval no ha logrado dar sentido a la temporalidad en la que vive. Como se dice en la propia novela, lo que aquí se cuenta es una historia sin pies ni cabeza. Por otro lado, hay un narrador impasible, despiadado, capaz de presentar la realidad de los acontecimientos, de hacernos ver la distancia que media entre los hechos sin más y las fabulaciones, tanto colectivas como de los propios personajes. Nos hallamos aquí ante un problema literario no resuelto. Efectivamente existe otro narrador que interviene repetidas veces en primera persona. Esto es cita: otras historias de tesoro escondido he de contar, dice casi al principio, pero sin que quede clara cuál es su función. Parece confundirse con el primer narrador, pero al mismo tiempo se presenta como testigo de algunos acontecimientos, lo que hace imposible cualquier identificación entre los dos, dado que la acción de Fresdeval
cubre casi un siglo entero. La estructura a la que parece apuntar el texto tal como lo dejó Azaña parece haber consistido en la superposición de dos fórmulas narrativas. Una a cargo de este testigo narrador, que se sitúa en 1903, otra a cargo de diversos personajes que recogería técnicas de narración oral. La escena de la cacería, en la que los personajes se dejan la palabra unos a otros a partir de un monólogo interior de Bruno Budia durante el rezo del Rosario en Fresdeval, vendría a ser el ejemplo más acabado de esta segunda fórmula. Surge aquí un nuevo problema, también sin resolver. Esa primera persona, un tanto esquiva, se confunde también por momentos con el personaje de Gesualdo, el bastardo de Anguix. Dado el estado fragmentario de la novela, resultaría temerario lanzarse a especular sobre una cuestión abierta. En cambio, sí es evidente que esta cadena de confusiones no resueltas tiene por núcleo problemático esencial la cuestión del incesto. Todo esto, aunque sea de manera involuntaria, aunque no fuera desde luego la voluntad del autor y no fuera lo que quisiera Azaña, todo esto convierte a Fresdeval en un precedente, en un precursor de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y a estos Budia en un arquetipo de los Buendía de Macondo, de Gabriel García Márquez. En otro artículo, porque la página de José María Marco está llena de entradas sobre Azaña, no solo suyas, sino también de otros investigadores y colaboradores, en otro artículo habla de Fresdeval como argumento a favor de la homosexualidad de Azaña, dando un testimonio, dando un ejemplo, citando un pasaje de Fresdeval que me gustaría leer completo, me gustaría leer en su integridad para que quienes lean esa introducción tengan más materia de juicio y sepan mejor orientarse en la investigación azañana, bueno, en la investigación de la obra de Azaña. Ya he dicho antes que me hubiera gustado leer un pasaje, o he apuntado antes que me gustaría leer un pasaje del Jardín de los Frailes, como lo de Genet y Gide, el huerto, no, el jardín, perdón, que nadie asuma mis errores y mis confusiones permanentes. El Jardín de los Frailes. Bueno, en el Jardín de los Frailes viene a decir que él se parecería, a propósito de lo que ha dicho Julio Caro Baroja sobre que un Gide no es un Robespierre, él dice que se daría más un aire a Robespierre, pero desde luego en ese momento no quiere participar de la vida política, pero es que es más, en el momento en el que publica El Jardín de los Frailes, en 1926, le dice a Jiménez Caballero que no quiere ni escribir, que ya ni escribe, que ¿para qué? Bueno, pues estupendo, he perdido la página mientras decía, qué sé yo, Memorial de Guerra, ahora tendré que buscarla a ojo. El Jardín de los Frailes, bueno, vamos a ver si... Esto es interesante, esto sobre el culto alcalaíno a los grandes personajes de Alcalá. Los frailes, dice, daban guardia a la cuna de Cervantes, defendiéndola de los manchegos rapaces venidos por hurtarla. Cisneros llamábase siempre el conquistador de Orán, Cervantes el príncipe de los ingenios, el manco de Lepanto, el cautivo de Argel, el manco sano, con otras perífrasis no usadas. Bueno, pues... bueno, bien, todo se reorganiza y se ordena solo. Me gustaría leer este pasaje. Salí del colegio sin adquisición alguna. Nada tenía que abandonar ni que perder. Armas de cartón me habían dado para un combate en que, por suerte mía, yo no estaba propenso a entrar. Las arrojé sin duelo, me encontré a mis anchas, no busqué para el caso otras mejores. Dijeron que era descarrilar y que me perdía. Sea. No he llegado a hombre de presa, ni cuando menos a prohombre.
Me consuelo, pues mi fuerte ingenuidad me hubiese celado el espectáculo de mi encumbramiento.